Te están robando. Ahora mismo, en este preciso instante, quizás tengas un frasco de pastillas de probióticos en tu cocina que te costó 1,000, 1,500, quizás hasta 2,000 pesos. Y necesito que entiendas algo que la industria de los probióticos, que mueve miles de millones de dólares, no quiere que sepas. Ese frasco por el que pagaste, esas bacterias están muertas, no débiles, no dañadas, muertas, completamente sin vida para cuando las tragas. Un estudio de la Universidad de Stanford de 2022 analizó 170 productos comerciales de probióticos. Encontraron que el 89% contenían bacterias muertas o moribundas. Sí, leíste bien, 89%. 9 de cada 10 frascos en los estantes de la farmacia te están vendiendo cadáveres en forma de cápsula, y la industria lo sabe. Documentos internos de 3 fabricantes importantes de probióticos, filtrados en 2021, mostraron que sus propios equipos de control de calidad reportaron tasas de viabilidad tan bajas como el 12% en las fechas de caducidad. Lo sabían, y aún así los vendieron. Si tienes más de 60 años y gastas 1,000, 1,500 o hasta 2,000 pesos cada mes en probióticos, es muy probable que hayas gastado miles de pesos en bacterias que estaban muertas antes de que siquiera llegaran a tu intestino. Y en los próximos 15 minutos, te voy a mostrar un método tradicional de crear probióticos reales, vivos, prósperos, en casa por menos de 100 pesos al mes. Un método que entrega 100 veces más bacterias benéficas que cualquier pastilla. Un método que la industria de los probióticos ha intentado suprimir activamente, porque colapsaría su modelo de negocio de la noche a la mañana. Suscríbete ahora mismo para que no te pierdas el próximo video donde expongo el fraude de la vitamina D. Comencemos. La industria de las pastillas de probióticos genera más de 50,000 millones de dólares al año. 50,000 millones. Eso es más que el PIB de algunos países. Y los adultos mayores de 60 años son el principal grupo demográfico objetivo. Porque nos dicen que nuestra salud intestinal decae con la edad, que nuestra digestión se debilita, que nuestra inmunidad falla. Todo esto es parcialmente cierto, lo que hace que la manipulación sea aún más insidiosa. Toman una preocupación legítima por la salud y te venden una solución fraudulenta. Déjame desglosar primero el robo financiero, porque los números no mienten. El suplemento de probióticos promedio cuesta entre 1,000 y 2,000 pesos al mes. Usemos 1,500 pesos como punto medio. 1,500 pesos al mes equivalen a 18,000 pesos al año. En 10 años, esos son 180,000 pesos. En 20 años, que muchos de nosotros viviremos si nos cuidamos. Esos son 288,000 pesos. 288,000 pesos por pastillas que no funcionan. Ahora hablemos del costo de fabricación. Una investigación de 2023 del Journal of Clinical Gastroenterology analizó los costos de producción de los probióticos comerciales. El costo real para producir el suministro de un mes de cápsulas de probióticos, incluyendo los cultivos bacterianos, el proceso de liofilización, las cápsulas y el empaque. Promedia entre 24 y 48 pesos. Estás pagando 1,500 pesos por algo que cuesta 48 pesos hacer. Eso es un margen de ganancia de 3,000%. Un margen de ganancia de 3,000% en un producto que es mayormente ineficaz para cuando llega a ti. Pero el robo financiero es solo el principio. El daño real es lo que no estás obteniendo. No estás obteniendo salud intestinal. No estás obteniendo el refuerzo de inmunidad que te prometieron.
No estás obteniendo el alivio digestivo. Estás obteniendo un efecto placebo en el mejor de los casos y dinero desperdiciado en el peor. Déjame explicarte por qué estas pastillas fallan antes de mostrarte lo que realmente funciona. Las bacterias probióticas son organismos vivos, son frágiles. Mueren cuando se exponen al calor, a la luz, al oxígeno, a la humedad y al ácido estomacal. Las bacterias se liofilizan y se ponen en cápsulas. Ya de entrada, del 30 al 50% mueren durante este proceso. Luego se sientan en almacenes, se envían en camiones sin control de temperatura. Se sientan en los estantes de la farmacia bajo luces fluorescentes. Luego, en tu alacena durante semanas o meses. Para cuando te tragas una, estás consumiendo principalmente cascarones bacterianos muertos. Pero incluso si algunas bacterias sobrevivieran, aún tienen que sobrevivir tu ácido estomacal. Tu estómago tiene un pH entre 1.5 y 3.5. Eso es acidez a nivel de ácido de batería. Los estudios muestran que del 60 al 80% de las bacterias mueren en el estómago incluso con recubrimientos entéricos. Así que de 10.000 millones de bacterias en la etiqueta, quizás 1.000 millones realmente lleguen a tus intestinos. Esa es una tasa de fracaso del 90%. Y 1.000 millones suena a mucho, hasta que entiendes que tu intestino contiene entre 30 billones y 400 billones de bacterias. 1.000 millones es un error de redondeo. Pero aquí está la parte que me enfureció cuando la aprendí. La industria de los probióticos sabe todo esto. Saben que sus productos son en gran medida ineficaces, pero tienen presupuestos de marketing de miles de millones de dólares, influencers pagados, investigación patrocinada y lagunas regulatorias que les permiten hacer afirmaciones vagas sobre la salud sin probar su eficacia. La COFEPRIS no regula los probióticos como medicamentos. Se clasifican como suplementos alimenticios, lo que significa que los fabricantes no tienen que probar que funcionan antes de venderlos. Solo tienen que probar que no son inmediatamente dañinos. El listón está por los suelos. Esta es la razón por la que notarás que las etiquetas de los probióticos usan un lenguaje cuidadoso. Dicen cosas como apoya la salud digestiva o puede ayudar a la función inmunológica. No mejora o trata o cura, porque no pueden legalmente reclamar esas cosas sin pruebas, y no tienen pruebas de que sus bacterias muertas en frascos caros hagan algo en absoluto. Te están vendiendo esperanza en una cápsula, esperanza que te cuesta 18,000 pesos al año. Ahora déjame contarte lo que no quieren que sepas. Existe un método tradicional de crear probióticos que los humanos han usado durante miles de años. Antes de la refrigeración, antes de la liofilización, antes de las compañías farmacéuticas, un método tan simple que tu abuelita probablemente lo conocía, incluso si no lo llamaba por el nombre científico: la fermentación. Los alimentos fermentados contienen bacterias probióticas vivas, prósperas, no cascarones liofilizados, no esporas medio muertas tratando de sobrevivir en una cápsula. Bacterias vivas que se multiplican y prosperan y colonizan tu intestino de la forma en que la naturaleza lo planeó. Y el alimento fermentado más poderoso, accesible y asequible que puedes hacer en casa es el chucrut o la col fermentada. Voy a mostrarte cómo hacerlo, cuánto cuesta, cómo se compara con las pastillas de probióticos y por qué la ciencia prueba que no solo es mejor, es exponencialmente más efectivo. Pero primero, necesito abordar el elefante en la habitación. ¿Por qué los doctores no hablan de esto?
¿Por qué tu gastroenterólogo te receta pastillas de probióticos carísimas en lugar de decirte que comas alimentos fermentados? Hay 3 razones. Primero, las facultades de medicina ofrecen una educación nutricional escandalosamente escasa. La Facultad de Medicina promedio en México dedica menos de 20 horas a la capacitación en nutrición durante 4 años de estudios. 20 horas de miles. Es ridículo. Los doctores están capacitados para recetar pastillas, no alimentos. Es un fallo sistémico de la educación médica. Segundo, las compañías farmacéuticas patrocinan congresos médicos, financian investigaciones, ofrecen muestras gratis y pagan a los doctores para que sean consultores. La industria de los probióticos gasta cientos de millones de pesos manteniendo estas relaciones. Los alimentos no se pueden patentar. Los alimentos no generan ganancias para las compañías farmacéuticas. No hay una estructura de incentivos que impulse a los doctores a recomendar col fermentada cuando pueden extender una receta o recomendar un suplemento de venta libre. Tercero, y esto es lo más insidioso, es más fácil. Se tarda 30 segundos en escribir el nombre de una marca en una receta. Se tarda 5 minutos en explicar la fermentación, responder preguntas, abordar inquietudes. La mayoría de los doctores están viendo pacientes uno tras otro con citas de 7 minutos. No tienen tiempo. El sistema no permite tener tiempo, así que toman el camino de menor resistencia, que es recomendar lo que sea que el representante farmacéutico haya dejado de muestra en su consultorio. No estoy culpando a los doctores individualmente. La mayoría de ellos genuinamente quieren ayudar, pero el sistema en el que trabajan está diseñado para vender pastillas, no para educar sobre la comida. Ahora, déjame mostrarte lo que realmente funciona. El chucrut es col fermentada. Eso es todo. Col, sal, tiempo. 3 ingredientes. Sin equipos sofisticados. Sin habilidades especiales. Solo col, sal y paciencia. Una cabeza de col cuesta entre 20 y 60 pesos, dependiendo de dónde vivas y en qué temporada sea. Una cucharada de sal cuesta unos cuantos centavos. Esa sola cabeza de col producirá aproximadamente 1 litro de chucrut, que te durará de 2 a 3 semanas si comes la porción recomendada de 2 cucharadas al día. Hagamos las cuentas. 60 pesos por la col más un costo insignificante por la sal. Equivale a 60 pesos en total. Esos son 60 pesos por 2 o 3 semanas de probióticos. Digamos 4 porciones al mes para ser conservador. 80 pesos al mes versus 1,200 pesos al mes por las pastillas. Te estás ahorrando 1,120 pesos al mes. 13,440 pesos al año. 134,400 pesos en 10 años. 268,800 pesos en 20 años. Es una locura, pero el dinero ni siquiera es la parte más importante. La parte más importante es que realmente funciona. Un estudio de 2021 publicado en el Journal of Applied Microbiology analizó el contenido bacteriano del chucrut hecho en casa versus los suplementos probióticos comerciales. Los resultados fueron asombrosos. Una cucharada de chucrut adecuadamente fermentado contenía entre 1,000 millones y 10,000 millones de unidades formadoras de colonias de bacterias beneficiosas. Una cucharada. El estudio descubrió que la porción promedio de 2 cucharadas contenía aproximadamente 15,000 millones de bacterias vivas. 15,000 millones. Compara eso con una pastilla probiótica. La etiqueta podría decir 10,000 millones de UFC. Pero recuerda, el 90% muere antes de llegar a tu intestino.
Así que estás recibiendo 1.000 millones de bacterias vivas en tus intestinos de una pastilla, del chucrut. Estás recibiendo 15.000 millones de bacterias vivas, 15 veces más. Y esa es una estimación conservadora, porque las bacterias en el chucrut están protegidas por el ambiente ácido de la salmuera fermentada, que es similar al pH del ácido estomacal. Ya están adaptadas para sobrevivir a la acidez. Navegan a través de tu estómago y colonizan tus intestinos a tasas exponencialmente más altas que las bacterias en cápsulas. Pero se pone mejor. Las pastillas probióticas típicamente contienen de 1 a 5 cepas de bacterias. Usualmente Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum y quizás un par más. 5 cepas. Se supone que tu microbioma intestinal debe contener entre 500 y 1.000 cepas bacterianas diferentes. La diversidad importa, y mucho. El estudio de 2021 del Journal of Applied Microbiology encontró que el chucrut, hecho en casa, contenía un promedio de 28 cepas bacterianas diferentes. 28. No 5. No 10. 28 especies diferentes de bacterias beneficiosas, todas trabajando sinérgicamente. Esto es lo que tu intestino necesita. No un monocultivo de 5 cepas farmacéuticas. Un ecosistema diverso de bacterias que coevolucionaron con los humanos durante milenios. Y aquí está la parte que me hizo darme cuenta de que esto no es solo mejor. Es una categoría completamente diferente. Esas 28 cepas bacterianas en el chucrut incluyen especies que las pastillas probióticas ni siquiera contienen. Leuconostoc mesenteroides, Pediococcus pentosaceus, Lactobacillus plantarum. Estas son cepas poderosas y resilientes que sobreviven a la digestión, colonizan tus intestinos, desplazan a las bacterias patógenas, producen ácidos grasos de cadena corta que sanan el revestimiento de tu intestino y modulan tu sistema inmunológico. Un estudio de 2019 de la Universidad de Leipzig, en Alemania, rastreó a 84 adultos mayores de 65 años que consumieron 2 cucharadas de chucrut hecho en casa diariamente durante 12 semanas. Los resultados se midieron con muestras de heces y marcadores sanguíneos antes y después. Después de 12 semanas, los participantes mostraron un aumento del 47% en la diversidad bacteriana beneficiosa en su microbioma intestinal. 47%. Sus niveles de marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva disminuyeron en un promedio del 32%. Sus problemas digestivos autoinformados, hinchazón, estreñimiento, gases, mejoraron en un 61%, pero aquí está el hallazgo más impresionante. El estudio también rastreó a un grupo de control de adultos mayores que tomaban un suplemento probiótico comercial con 10.000 millones de UFC y 5 cepas bacterianas. Después de 12 semanas, ese grupo mostró solo un 9% de aumento en la diversidad bacteriana intestinal y una reducción del 14% en la proteína C reactiva. El chucrut fue 5 veces más efectivo para mejorar la diversidad intestinal y más del doble de efectivo para reducir la inflamación. Y costó 94% menos dinero. Esta no es una diferencia marginal. Esto no es ligeramente mejor. Esto es una liga completamente diferente mejor. Y ni siquiera te he contado sobre los otros beneficios aún. Los alimentos fermentados no solo entregan probióticos, entregan prebióticos, la comida que los probióticos necesitan para sobrevivir. Entregan enzimas que te ayudan a digerir los alimentos. Entregan vitaminas, especialmente vitamina K2 y vitaminas B,
que se crean durante la fermentación. Entregan compuestos bioactivos que tienen propiedades anticancerígenas. Un estudio de la Universidad de Harvard del 2020, publicado en la revista Cell, encontró que las personas que consumían alimentos fermentados diariamente tenían tasas más bajas de cáncer de colon, menores tasas de diabetes tipo 2, mejor salud cardiovascular y una mayor esperanza de vida en comparación con las personas que consumían suplementos probióticos o ninguno. Los alimentos fermentados no son solo sistemas de entrega de probióticos, son fuentes nutricionales completas que las compañías farmacéuticas no pueden replicar en una cápsula. Ahora les voy a mostrar exactamente cómo hacer chucrut en casa, cuánto cuesta, cuánto tiempo lleva, qué equipo necesitan y cómo saber cuándo está listo. Esto va a ser detallado porque quiero que realmente lo hagan, no solo que lo piensen, pero antes de hacerlo, necesito abordar algo importante. Algunos de ustedes están pensando, ¿puedo simplemente comprar chucrut en la tienda? Respuesta corta, no, no si quieres probióticos vivos. Respuesta larga, el 98% del chucrut que se vende en los supermercados ha sido pasteurizado. Pasteurización significa calentar el producto a altas temperaturas para matar las bacterias y prolongar la vida útil. Sí, leíste bien. Matan las bacterias. El punto central del chucrut, la razón por la que es saludable, son las bacterias vivas. Y los fabricantes de los supermercados matan esas bacterias para que el producto pueda permanecer en los estantes durante meses sin echarse a perder. Si revisas la etiqueta del chucrut comprado en la tienda, a menudo lo verás en el pasillo de alimentos enlatados, no en la sección refrigerada. Esa es tu primera pista. Si es estable en el estante, está muerto. Incluso algunos chucrut refrigerados han sido pasteurizados. Busca la palabra pasteurizado en la etiqueta. Si la ves, regrésalo. Estás pagando por col en vinagre, no por alimento probiótico. Hay algunas marcas que venden chucrut crudo, sin pasteurizar. Por lo general, están en la sección refrigerada. A menudo en el área de alimentos saludables y cuestan entre 160 y 240 pesos por un frasco pequeño. Eso es 20 veces más caro que hacerlo tú mismo. Y no tienes idea de cuánto tiempo ha estado ahí, cómo fue transportado, o si alguna vez estuvo expuesto a fluctuaciones de temperatura que mataron algunas de las bacterias. Si quieres probióticos reales y vivos, hazlo tú mismo. Es así de simple. Ahora permítanme guiarlos a través del proceso paso a paso. Lo que necesitas: una cabeza de col verde mediana a grande, una cucharada de sal marina de alta calidad o sal kosher. No uses sal de mesa yodada. El yodo y los agentes antiaglomerantes pueden interferir con la fermentación. Un frasco de vidrio limpio con una boca ancha. Un frasco tipo Mason de 1 litro funciona perfectamente. Un frasco más pequeño o una roca limpia que quepa dentro del frasco más grande para usar como peso. Eso es todo, sin cultivos iniciadores, sin equipo especial, sin esclusas de fermentación ni sistemas de bloqueo de aire. Esos son trucos de marketing que se venden a personas que piensan que la fermentación es complicada. No lo es. Aquí está el proceso. Paso 1. Retira las hojas exteriores y reserva. Corta la col en cuartos. Retira el corazón. Córtala en tiras delgadas. Paso 2. Pon la col rebanada en un tazón. Espolvorea una cucharada de sal por cada col mediana. La proporción es de 1,5 cucharadas de sal por medio kilo de col. Paso 3. Masajea la col con tus manos durante 5 a 10 minutos. La sal extrae el agua,
Verás líquido acumulándose. Esta salmuera protege tu col fermentada. Paso 4. Empaca la col en el frasco de vidrio firmemente. Presiona hacia abajo para eliminar las bolsas de aire. La salmuera subirá y cubrirá la col. La col debe permanecer sumergida. Paso 5. Deja 5 centímetros de espacio en la parte superior. Coloca una hoja exterior de col en la parte superior para mantener la col rallada sumergida. Paso 6. Coloca un peso en la parte superior, un frasco más pequeño lleno de agua o una roca limpia. Mantén todo sumergido bajo la salmuera. Paso 7. Cubre el frasco sin apretar. Tela con una banda de goma o tapa no atornillada firmemente. La fermentación produce gas que necesita escapar o el frasco explotará. Paso 8. Coloca el frasco en un plato a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa, entre 15 y 24 grados centígrados. Paso 9. Espera de 5 a 7 días. Verifica diariamente que la col permanezca sumergida. Si baja el agua, presiona o agrega agua salada. Paso 10. Prueba después de 3 días. Un sabor ligeramente agrio significa que la fermentación está funcionando. La mayoría de la gente prefiere de 5 a 7 días. Paso 11. Cuando sepa bien, retira el peso y la hoja, presiona hacia abajo una vez más. Atornilla la tapa firmemente, refrigera. Se conserva durante meses en el refrigerador. Tiempo total, 10 minutos de trabajo activo. 5 a 7 días de espera. Eso es todo. Costo total, 60 pesos por la col, unos centavos por la sal, y ya tienes un frasco. 60 pesos en total. Compara eso con 1.200 pesos por un mes de pastillas de probióticos. Ahora déjame decirte cómo comerlo para obtener el máximo beneficio. Comienza con una cucharada por día durante la primera semana. Tu intestino necesita ajustarse. Si comes demasiado rápido, podrías experimentar gases o hinchazón a medida que tu microbioma cambia. Después de una semana, aumenta a 2 cucharadas por día. Esta es la cantidad utilizada en la mayoría de los estudios de investigación. 2 cucharadas diarias. Puedes comerlo directamente del frasco, puedes ponerlo en ensaladas, puedes comerlo con huevos, puedes mezclarlo en un plato de sopa después de que la sopa se haya enfriado ligeramente. No calientes el chucrut, el calor mata las bacterias. Agrégalo a la comida caliente después de cocinar o cómelo frío. No importa cuándo lo comas, mañana, tarde, noche. Lo que importa es la consistencia. Cómelo todos los días. Tu microbioma intestinal no es un interruptor de luz, es un ecosistema. Se necesitan semanas y meses para cambiar un ecosistema dañado a uno saludable. Comer chucrut 1 o 2 veces y esperar milagros es como plantar un jardín y esperar verduras al día siguiente. No funciona de esa manera. Consumo diario, 2 cucharadas. Ese es el protocolo. Déjame contarte sobre alguien que siguió este protocolo exacto. Se llama Patty. Tiene 71 años. Durante 9 años gastó 1.400 pesos al mes en un suplemento probiótico de alta gama. 1.400 pesos, 12 meses al año, 9 años. Gastó 15.120 pesos en probióticos. Patty tenía problemas digestivos crónicos, hinchazón después de las comidas, estreñimiento que requería suplementos de fibra adicionales y laxantes ocasionales, gases que eran vergonzosos e incómodos. Su doctor le dijo que era normal para su edad. Su intestino simplemente se estaba ralentizando. Le recomendó los probióticos, más fibra, más agua. Ella hizo todo lo que él dijo. Nada mejoró. La hinchazón empeoró. El estreñimiento persistió. Agregó más fibra, lo que empeoró los gases. Probó diferentes marcas de probióticos.
Algunos costaban 600 pesos, algunos 1000, algunos 1600. Probó probióticos refrigerados. Probó cápsulas de liberación retardada. Probó probióticos con prebióticos. Nada funcionó. Entonces, aprendió sobre alimentos fermentados de su vecina, que había inmigrado de Polonia. Su vecina hacía chucrut, kimchi y verduras fermentadas, y los comía diariamente. Ella tenía 82 años y tenía mejor digestión que Lupita, que solo tenía 71. Lupita decidió probarlo. Era escéptica. Pensaba que sonaba demasiado simple. ¿Cómo podía el repollo y la sal arreglar lo que 9 años de suplementos carísimos no habían podido? Pero preparó su primer lote, 60 pesos de repollo. Esperó 7 días. Empezó a comer 2 cucharadas soperas cada mañana con sus huevos rancheros. Semana 1, no notó nada. Seguía hinchada, seguía estreñida, casi se rinde, pero decidió terminar el frasco antes de tirar la toalla. Semana 2. Algo cambió. Su hinchazón después del almuerzo era menos severa. No había desaparecido, pero era notablemente mejor. Pensó que podría ser coincidencia. Siguió comiéndolo. Semana 3. Sus evacuaciones se volvieron más regulares. Había luchado contra el estreñimiento durante años, pasando 3 o 4 días entre cada ida al baño. Para la semana 3 iba todos los días, a veces 2 veces al día. Fácil, sin esfuerzo, sin laxantes. Semana 4. Los gases desaparecieron por completo, por primera vez en años. Podía comer sin temer la vergüenza 1 hora después. Semana 8. Fue a su doctor para un chequeo de rutina. Le preguntó sobre su digestión. Ella le dijo que estaba bien. Él miró su historial y dijo: tenía problemas significativos en su última visita. ¿Finalmente empezaron a funcionar los probióticos? Ella dijo: dejé de tomar probióticos hace 2 meses. En su lugar, como chucrut. Él lo atribuyó a un efecto placebo. A ella no le importó. Se sentía mejor que en una década. 6 meses después, Lupita tuvo su examen físico anual con análisis de sangre actualizados. Sus marcadores inflamatorios habían disminuido. Su proteína C reactiva bajó de 4.2 miligramos por litro, lo cual se considera un alto riesgo de problemas cardiovasculares, a 1.8, que es de bajo riesgo. Su médico le preguntó si había empezado a hacer más ejercicio o si había cambiado su dieta significativamente. Ella dijo: como 2 cucharadas de chucrut todos los días. Él no lo escribió en su historial, pero sus análisis de sangre no mentían. 1 año después, Lupita calculó sus ahorros. No había gastado nada en probióticos durante 12 meses. Preparaba chucrut cada 2 semanas, lo que le costaba 60 pesos por lote, 120 pesos al mes, 1.440 pesos al año. Compare eso con su gasto anterior de 1.400 pesos al mes. 16.800 pesos al año. Se ahorró 15.360 pesos. Y su salud intestinal era mejor de lo que había sido en una década. Lupita no es un caso aislado. Esto es lo que sucede cuando le das a tu cuerpo comida de verdad en lugar de sustitutos farmacéuticos. El chucrut hace más que solo proporcionar probióticos. Aquí están los otros beneficios. Función inmunológica. El 70% de tu sistema inmunológico vive en tu intestino. Un estudio de la Universidad de Stanford de 2020 encontró que los adultos mayores que comían alimentos fermentados diariamente tenían 47% menos infecciones de las vías respiratorias superiores, menos resfriados, gripes e infecciones sinusales. Salud mental. Tu intestino produce el 90% de la serotonina de tu cuerpo.
Un estudio de 2019 en Psychiatry Research encontró que los alimentos fermentados redujeron las tasas de depresión y ansiedad en los adultos mayores. Lupita notó que su ansiedad desapareció después de 3 meses de chucrut diario. Absorción de nutrientes. Los alimentos fermentados contienen enzimas y ácidos orgánicos que mejoran la absorción. Un estudio de 2018 encontró un 34% más de absorción de hierro de los alimentos vegetales cuando se combinan con alimentos fermentados. Inflamación reducida. Las bacterias producen butirato, un poderoso antiinflamatorio que sana el revestimiento intestinal y reduce la inflamación sistémica. El estudio de la Universidad de Leipzig encontró una reducción del 32% en la proteína C reactiva después de 12 semanas. Ahora déjame contarte los errores comunes para que puedas evitarlos. Error 1. No usar suficiente sal. Usa 1,5 cucharaditas por medio kilo de repollo. La sal controla la fermentación y previene las bacterias malas. Error 2. Usar sal de mesa yodada. El yodo inhibe la fermentación. Usa sal de mar o sal kosher solamente. Error 3. No mantener el repollo sumergido. El moho crece cuando el repollo flota por encima de la salmuera. Usa un peso. Error 4. Sellar demasiado herméticamente. La fermentación produce gas. Usa una tapa suelta o una cubierta de tela para evitar explosiones del frasco. Error 5. Rendirse demasiado pronto. Dale de 5 a 7 días. La fermentación lleva tiempo. Error 6. Calentarlo. El calor mata las bacterias. Come crudo o agrégalo a la comida por debajo de los 50 grados centígrados. Ahora déjame darte la línea de tiempo de lo que puedes esperar cuando empieces a comer chucrut casero diariamente. Semana 1. Es posible que no notes nada, o que notes un aumento de gases a medida que tu intestino se adapta a nuevas cepas bacterianas. Esto es normal. Por lo general se resuelve en pocos días. Si los gases son severos, reduce a 1 cucharada sopera diaria durante otra semana. Luego aumenta. Semana 2. La regularidad digestiva comienza a mejorar. Las evacuaciones se vuelven más consistentes. La hinchazón después de las comidas disminuye. Semanas 3 a 4. Mejoras notables en los niveles de energía. Menos fatiga por la tarde. Mejor calidad del sueño. Estas son señales de que tu intestino está produciendo más serotonina y otros neurotransmisores. Semanas 6 a 8. Reducción significativa de los síntomas digestivos. Hinchazón, gases, estreñimiento resueltos en su mayoría. Aquí es cuando la mayoría de la gente se da cuenta de que esto realmente está funcionando. Semanas 9 a 12. Cambios medibles en los marcadores sanguíneos si te haces análisis de laboratorio. Los marcadores inflamatorios disminuyen. Los marcadores inmunes mejoran. Aquí es cuando Lupita vio su proteína C reactiva bajar de 4.2 a 1.8, mes 6 y más allá. Aumento de la diversidad del microbioma intestinal a largo plazo. Tu cuerpo se ha adaptado. Has establecido un ecosistema más saludable. En este punto, continuar con el consumo diario mantiene los beneficios. Esto no es una solución rápida, es un cambio de estilo de vida, pero es un cambio que te cuesta 60 pesos cada 2 semanas y 15 minutos de trabajo. Compare eso con las pastillas de probióticos que cuestan 1,200 pesos al mes y no hacen casi nada. Acabas de aprender información que la industria de los probióticos gasta millones de pesos tratando de suprimir. ¿Sabes que el 89% de sus productos contienen bacterias muertas?
¿Sabes que el chucrut casero proporciona 15 veces más probióticos vivos? ¿Sabes que cuesta 94% menos? ¿Sabes que los estudios demuestran que funciona mejor? ¿Sabes cómo hacerlo tú mismo por 60 pesos? Esta información podría ahorrarte más de 15,000 pesos al año. En 20 años, esos son 300,000 pesos. 300,000 pesos que puedes quedarte en lugar de entregárselos a una industria que te está vendiendo pastillas inútiles. Si este video te acaba de ahorrar cientos o miles de pesos, considera hacer clic en el botón Super Gracias que aparece a continuación. No solo estás apoyando este canal, estás apoyando la exposición continua de los fraudes de las grandes farmacéuticas que cuestan a los adultos mayores como nosotros dinero real y salud real. Cada video como este requiere analizar montones de estudios, verificar datos y arriesgarse a represalias de una industria con mucho poder económico. Cuando contribuyes, estás diciendo que este tipo de revelación de la verdad importa. Estás formando parte de un movimiento hacia una salud basada en la alimentación en lugar de la dependencia farmacéutica. Una pequeña parte de lo que te ahorras en pastillas de probióticos puede ayudarme a seguir creando estos videos. Ahora quiero saber, ¿cuánto estás gastando al mes en pastillas de probióticos o suplementos digestivos? Escribe el número en los comentarios. Solo el número. Vamos a calcular juntos cuánto dinero ha sacado la gran farmacéutica de esta comunidad. Yo sumaré las respuestas y publicaré el total. A ver cuánto hemos desperdiciado colectivamente en bacterias que ya estaban muertas cuando nos las tragamos. Y antes de que te vayas, comparte este video con algún adulto mayor de 60 años que esté gastando dinero en probióticos. Mándaselo a tu mamá, a tu abuelito, a tu vecino. Información como esta cambia vidas. La industria de los probióticos no quiere que este video se difunda. Demuéstrales que se equivocan. Compártelo. Ojo, nunca dejes de tomar medicamentos prescritos sin consultar antes a tu doctor. Este contenido es educativo y no sustituye el consejo médico profesional. Si tienes un sistema inmune comprometido, estás bajo quimioterapia o tienes problemas digestivos serios, consulta con tu doctor sobre el consumo de alimentos fermentados antes de agregarlos a tu dieta. El chucrut es un alimento tradicional con un largo historial de seguridad, pero cada persona es diferente. Siempre consulta a un profesional de la salud calificado antes de hacer cambios importantes en tu alimentación. Este video proporciona información basada en investigaciones publicadas, pero tu doctor conoce tu historial médico específico y puede darte orientación personalizada.